Buenos días para todos. Queremos darles la bienvenida y animarlos a participar del servicio. Escuchemos lo que Jesús tiene para decirnos y adorémoslo con alegría en esta mañana. Disfrutemos del Señor juntos en familia. Y no se olviden de chequear la ABC de los niños al final del culto. Alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, tu nombre, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Nunca falla, sobrecoge tu amor mi corazón. Haya paz en ti, el temor vencido está.
vida por contar tu historia, pues me diste un llamado, a mí me llamaste. Me entregaré confiando en tus promesas, no estará oculta tu palabra. Mi Jesús, yo creo en ti y yo iré hasta lo último que hay de la tierra, Señor, por ti, el Hijo único de Dios, que todos puedan ver que tú eres Dios, que tú eres Dios. Nunca falla, sobrecoge tu amor mi corazón. Haya paz en ti, el temor vencido está. Daré mi vida por contar tu historia, pues me diste un llamado, a mí me llamaste. Me entregaré confiando en tus promesas, no estará oculta tu palabra. Mi Jesús, yo creo en ti y yo iré hasta lo último que hay de la tierra, Señor, por ti, el Hijo único de Dios, que todos puedan ver que tú eres Dios, que tú eres Dios. Mi Jesús, yo creo en ti y yo iré hasta lo último que hay de la tierra, Señor, por ti, el Hijo único de Dios, que todos puedan ver que tú eres Dios, que tú eres Dios. Mi Jesús, yo creo en ti y yo iré hasta lo último que hay de la tierra, Señor, por ti, el Hijo único de Dios, que todos puedan ver que tú eres Dios, que tú eres Dios. Mi Jesús, yo creo
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, es un gusto poder saludarles, es un gusto en esta mañana poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Realmente queremos empezar toda una serie previo a nuestro Congreso Misionero. Le damos la bienvenida. El tema que empiezo hoy día lo estaremos desarrollando a lo largo de varias semanas por los diferentes pastores. Pero vamos a tratar en primer lugar este mensaje que le hemos llamado Desde Jerusalén. Vamos a estar compartiendo, pero rápidamente, desde Hechos, el capítulo 1, hasta Hechos, el capítulo 13, el versículo 3. Y lo vamos a hacer en 3 puntos. En primer lugar, el origen de la misión nace en el corazón de Dios. En segundo lugar, el concepto de la misión se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el desarrollo de la misión arranca desde Jerusalén. Les pido por favor que me acompañen para orar y este sea un tiempo muy especial para cada uno de nosotros. Padre amado, Señor de los cielos, oramos agradecidos por tu palabra, Señor, porque eres bueno. Háblanos, por favor, instrúyenos con tu palabra, que sea esta, Señor, para consuelo de nuestras vidas, mi Dios. Y también desafíanos, Señor amado, te lo suplicamos y te agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El origen de la misión nace en el corazón de Dios. Vamos rápidamente para ver en Génesis, en el capítulo 3, el versículo 15. Quiero que me acompañen por favor ahí en sus Biblias. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya Dios se había anticipado al problema del pecado que el hombre allí en el Edén cometió, infringiendo la palabra de Dios. Y frente a este pecado es que Dios presenta la solución. La solución lo vemos en Génesis, que también se conoce como el protoevangelio. Allí entonces nace ya la propuesta de Dios de un programa, por así decirlo, de salvación para toda la humanidad. Génesis 3:15. Luego vamos a Génesis 3:21. Miren lo que nos dice frente a la propuesta que tiene el hombre en contraste con la propuesta que le presenta Dios. Génesis 3:21 nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es muy interesante poder meditar en esto de que los hombres Adán y Eva se habían puesto hojas de higuera y se habían cubierto de esta manera, pero Dios los cubrió de pieles. Para eso tuvo que haber, obviamente, un sacrificio, tuvo que haber derramamiento de sangre, y esto era el tipo de lo que sería posteriormente con la obra que Jesucristo haría a nuestro favor en la cruz, por ti y por mí. Y ya lo vemos entonces ahí en los albores de la humanidad, el plan que Dios nos está mostrando en Génesis 3:21. Pero luego en Isaías, por favor acompáñenme, Isaías el capítulo 52, el verso 7, vemos que se va desarrollando conforme va pasando el tiempo. También nos damos cuenta que la revelación de Dios, el plan de Dios de la salvación, se va haciendo mucho más evidente y se va notando de una manera tan clara que ya el profeta Isaías en el capítulo 52, el verso 7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y vemos cómo de manera progresiva la propuesta del protoevangelio en Génesis 3:15, luego la propuesta ya que Dios hace a través de un sacrificio por medio del derramamiento de sangre en Génesis 3:21, vemos que va la idea desarrollándose y ampliándose de una manera clara. Y ya con el profeta Isaías podemos darnos cuenta que ahora ya no solamente nos dice qué cosa es lo que debe suceder con la propuesta de salvación para la humanidad, sino cómo debe ser llevado a cabo este evangelio, este mensaje. Y este mensaje tiene que ser llevado como nos lo dice allí en Isaías, en el capítulo 52:7. Pero además, el concepto y la idea que nace desde el corazón de Dios, vemos que se sigue
ampliando y se sigue planteando cómo se iba a dar esta solución de salvación de la misión que Dios le iba a encargar finalmente desde Jerusalén. Vamos a Ezequiel. En Ezequiel, en el capítulo 36, acompáñenme por favor, en Ezequiel, el capítulo 36, miren lo que nos dice en el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí vemos, en primer lugar, entonces, que el hombre no puede por sí mismo llevar a cabo una vida que le agrade a Dios. En sus fuerzas, en sus capacidades, el hombre no lo puede hacer. El hombre ha fracasado en Edén y el hombre a lo largo de la historia en relación con Dios permanentemente fracasamos. Pero Dios, en su gracia, a través de esta propuesta de la misión que Dios encargaría, que se debería cumplir y arrancaría desde Jerusalén, le encarga al hombre que ahora este mensaje se lleve de una manera tan clara que cuando el hombre reaccione por fe, creyendo en el Evangelio, la obra del Espíritu Santo se iba a manifestar en el corazón mismo del hombre, y desde el corazón Dios lo capacitaría por medio del Espíritu Santo, no solamente para que el hombre sea alguien que agrade a Dios, sino que además pueda vivir en santidad y además pueda obedecer la palabra de Dios, porque el hombre en sus propias fuerzas no lo puede hacer. No lo podemos hacer ni usted ni yo. Necesitamos entonces los recursos que vienen del cielo, y para eso Dios propuso esta misión. Esta misión entonces es mucho más amplia, mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. En primer lugar, entonces, el origen de la misión nace en el corazón de Dios. En segundo lugar, el concepto de la misión se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Además, esta obra, obviamente, cualquier ser humano, porque el hombre ha fracasado, el hombre no lo puede hacer. Dios podría haberse valido de ángeles, sí. Y el mensaje se hubiera llevado a cabo de una manera contundente, pero por la gracia de Dios, a Dios le plació que este mensaje fuera llevado, fuera comunicado por hombres como tú y como yo. Y el Dios eterno, el Dios todopoderoso, vino a este mundo, tomó forma humana, vivió entre nosotros, nació en Belén. Y miren lo que nos dice ahí Isaías en el capítulo 7, el versículo 14. Isaías, acompáñenme rápidamente, el profeta Isaías en el capítulo 7, el verso 14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué interesante realmente que ya proféticamente este mensaje, esta misión se tendría que llevar a cabo y se cumpliría perfectamente en la persona del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que 700 años antes ya se había profetizado. Posteriormente vemos en Mateo, en el capítulo 1, los versículos 22 y 23, Mateo 1, 22 y 23, vamos a nuestras Biblias, por favor, acompáñenme allí. 22 y 23 nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo entra al escenario del mundo, se hace hombre, se identifica con tu condición y con mi condición, se identifica con tu pecado y con mi pecado, y este que es el Hijo de Dios, ahora en la tierra, con cada uno de nosotros, como un ser humano 100%, puede vivir una vida totalmente pura que agrade a Dios. La Biblia nos dice que ni siquiera se halló mentira en la boca
de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, cada uno de nosotros no podríamos decir que nunca hayamos mentido. Todo lo contrario. Obviamente, porque esto delata la condición de nuestro corazón y nuestro estado espiritual y moral. Y es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo. Y miren, el concepto del Evangelio no solamente se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino en lo que Él hizo, toda la obra que Él llevó finalmente para consumarlo en la cruz del Calvario. Acompáñenme a Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios, los versículos 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Miren lo que nos dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vemos entonces que este concepto de la misión perfectamente se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo llevó a cabo la misión. Y el Evangelio se resume en dos grandes fundamentos que tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, su muerte en la cruz, pero en segundo lugar, su resurrección. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Inútilmente estaríamos creyendo en este mensaje. Pero gracias a Dios, no solamente murió, sino también Jesucristo resucitó. Y esos son los fundamentos del Evangelio, como nos lo dice el apóstol Pablo. Vamos rápidamente a Primera de Corintios. Miren el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Y allí vemos ahora cómo el apóstol Pablo, predicando el Evangelio, nos dice cuál fue realmente el mensaje que él predicó y a qué cosa se había dedicado con la declaración de este mensaje. Primera de Corintios, el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, miren lo que él nos dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Y aquí vemos entonces cómo se resume el concepto de la palabra evangelio y finalmente el mensaje y la predicación que el apóstol Pablo llevó a cabo hasta lo último de la tierra. Y él decía, no me propuse venir con palabras persuasivas, no me propuse manifestar mi elocuencia, sino declarar la obra de nuestro Señor Jesucristo y anunciar en primer lugar a Jesucristo y en segundo lugar a este crucificado. Y en esto entonces se resume el concepto de la misión que está entonces encarnada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el desarrollo de la misión. Este mensaje glorioso arrancó allí en Jerusalén, estando los hombres reunidos, los 120, en el aposento alto por encargo del Señor Jesucristo antes de ascender, después de resucitar, les dijo, vayan y esperen la promesa del Padre, y serán investidos con poder desde lo alto. Y estuvieron en el aposento alto 120 días, 120 días orando, esperando el cumplimiento de la promesa, y de repente la manifestación del Espíritu Santo se dio de una manera histórica y contundente. Los hombres empezaron a hablar en lenguas diferentes que nunca ellos habían estudiado. Y los hombres se quedaron atónitos, los que los escuchaban, perplejos
de cómo hombres tan simples, como hombres tan sencillos, sin preparación académica, podían entonces ahora no solamente tener un mensaje tan contundente, sino que además estaban hablando en diferentes lenguas. Pero allí empezó, en Jerusalén, y el encargo lo vemos en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Acompáñenme por favor a Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Miren lo que nos dice ahí el texto, el encargo que finalmente el Señor Jesús les dijo a estos 120, pero de manera especial a los apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí vemos entonces cuál era el plan de Dios, que empezara desde Jerusalén, pero que no se quedara en Jerusalén, sino que desde Jerusalén este mensaje glorioso se extendiera hasta lo último de la tierra. Han pasado 2000 años y creo que no hay lugar en este planeta donde el Evangelio se haya predicado. Sin embargo, hay muchísima gente todavía que no ha escuchado este mensaje. Y este mensaje, igualmente como es a través del Espíritu Santo, quien el hombre recibe un nuevo corazón y es regenerado para poder vivir una vida de obediencia a Dios a través de la palabra de Dios, también a través del Espíritu Santo ahora el hombre sería investido de lo alto para llevar este mensaje que empezaría desde Jerusalén a través de este grupo de hombres. Miren lo que nos dice Hechos, el capítulo 2. Vamos entonces avanzando y vamos a llegar a mirar algunos hitos importantes de Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13. Hechos, el capítulo 2, el versículo 4. Dice, y fueron entonces todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Vemos ahí entonces la manifestación del Espíritu Santo y la predicación en la cantidad, por lo menos en 20 lenguas diferentes. En ese momento que había una fiesta que se celebraba el Pentecostés, una fiesta religiosa para los judíos muy importante, donde venía gente de muchas partes del mundo y eran prosélitos y se reunían también para celebrar esta fiesta. Allí, estos hombres sencillos empezaron a hablar en 20 lenguas aproximadamente diferentes y cada uno estaba escuchando en su propia lengua las maravillas de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y este es entonces la dependencia que hoy cada uno de nosotros tenemos. Si queremos cumplir y seguir extendiendo este mensaje, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. En primer lugar, esto lo tienes que entender tú, mi querido hermano, como también tengo que entenderlo yo, que es el Espíritu Santo quien regeneró mi corazón. Es el Espíritu Santo quien convenció mi vida, abrió mi entendimiento para que pudiera realmente ser sensible a la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, convencerme del amor de Dios. Y es el Espíritu Santo ahora quien también te da el poder, te da los recursos espirituales, intelectuales, para que tú puedas llevar este mensaje, para que tú puedas cumplir con el encargo de esta misión que arrancó allí, en Jerusalén. Vamos a Hechos, el capítulo 2, el versículo 38. Miren lo que nos dice allí Pedro después del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Ahora Pedro está predicando el primer mensaje que lo hace en Jerusalén. El verso 38 nos dice, allí Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa promesa que leímos de Ezequiel, ahora el apóstol le está predicando y les está diciendo que tienen que suceder dos cosas frente a la propuesta del mensaje. Y el mensaje se sustenta principalmente en la muerte
de nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección. Pero frente a esta propuesta, ahora los hombres tienen que responder y responden de la siguiente manera. En primer lugar, escuchando el mensaje, entendiendo el propósito de este mensaje, mientras el Espíritu Santo va haciendo su obra. Pero en segundo lugar, frente a esto, el hombre lo que tiene que hacer es arrepentirse. ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa un cambio de actitud mental, un cambio en el corazón, a través del cual, si antes avanzaba en mi vida de espaldas a Dios, ahora me doy media vuelta y empiezo a caminar de cara con mi Dios, a través de una relación, de un conocimiento de Él de una manera personal, y de esta manera voy desarrollando mi vida de intimidad y mi vida cristiana, y mi fe va avanzando y va creciendo. Pero esto era lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo ahí en Jerusalén a sus compatriotas, a los judíos que eran religiosos, que habían vivido toda la vida sostenidos y anhelando obedecer toda la ley de Moisés. Ahora no solamente iban a tener esta experiencia de anhelo, de deseo y de sueño, sino de hacerlo realidad a través del poder del Espíritu Santo. Vamos, Hechos 9, versos 3 al 6. Hechos 3 al 6. Dice allí: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Qué interesante. Ahora, el apóstol Pedro había llegado con este mensaje y él fue predicando a los judíos, pero Dios, en su sabiduría y en su soberanía, sabía que esta misión tenía que llevarse a cabo a través de hombres a quienes antes ya Dios los había reservado, y estos hombres estaban separados para poder recibir la posta y cumplir con el encargo. Y vemos aquí al apóstol Pablo, un hombre enardecido, un hombre lleno de ira, un hombre fanático que estaba persiguiendo a los cristianos y camino hacia Damasco con la finalidad de prenderlos y traerlos para ponerlos entonces frente a la justicia y ser encarcelados. El Señor Jesucristo se le aparece. De repente, a través de un resplandor de luz, cae del caballo y este hombre le hace dos preguntas clave. Primero, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y ahí Dios le convence quién es Él. Y en segundo lugar, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate, ve y habla con este hombre, y Él te dirá lo que tienes que hacer. Y de esta manera empezamos entonces cómo el mensaje sigue llevándose a cabo. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida hemos tenido igualmente un encuentro personal con Jesucristo? Y de repente tú, enardecido o lleno de pasiones, te ibas para cometer con total liberalidad tus pecados, y en ese camino de tu vida Jesucristo se te atravesó y Jesucristo se reveló a tu vida de una manera personal, que en ese momento le entregaste tu corazón a Jesucristo. En ese momento te arrepentiste de tu pecado, y Dios tiene un propósito, y el propósito lo vemos aquí a través del apóstol Pablo, que le dice: levántate y entra a la casa de este hombre y él te dirá lo que tú tienes que hacer. Y así sucedió con ese mensaje. Y finalmente vamos a Hechos, en el capítulo 10, los versículos 47 al 48. Ahora, este mensaje, que era para toda la humanidad, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, no lo entendieron así al 100%.
Y no lo entendieron porque sus prejuicios raciales y sus prejuicios religiosos eran grandes barreras que impedía que este mensaje pudiera llegar a toda la humanidad. ¿Y cuántas veces hoy en día los mismos prejuicios, las mismas barreras raciales, las mismas barreras religiosas están impidiendo que este mensaje siga avanzando? Y el Señor Jesucristo tuvo que revelarle al apóstol Pedro que estos hombres necesitaban escuchar el Evangelio a través de una visión. Y en esa visión Pedro entendió y finalmente descendió a la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio, un soldado romano con toda su familia pudo escuchar el Evangelio, rompiendo sus temores, rompiendo las barreras. El apóstol Pedro tuvo una experiencia. Entró a la casa de un gentil y allí les predicó el Evangelio. Allí la familia de este soldado, con todos sus sirvientes, pudieron escuchar este mensaje. Y mira lo que nos dice la parte final de Hechos, el capítulo 10, los versos 47 al 48, para resumir el tema. En el 47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos finalmente entonces, allí se rompen barreras y prejuicios. Y ahora quien tendría que tomar la posta para continuar con este mensaje sería el apóstol Pedro, y lo vemos en el capítulo 13. Allí ya ha pasado los años. Pablo, ahora, allí mientras él estaba viviendo, haciendo sus carpas, él estaba probablemente predicando el Evangelio después de su conversión. Finalmente van y lo buscan y lo traen donde Antioquía. Y en Antioquía, en la iglesia que se había establecido en Siria, cerca de Damasco, mira lo que dice en el capítulo 13, los versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este hombre que se convirtió en ese arranque de furia que tuvo persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, ahora se convertiría en el apóstol Pablo, quien empezaría su misión hasta lo último de la tierra, que será entonces un mensaje para la próxima semana. Y por supuesto seguiremos entonces compartiendo esta preciosa historia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nace en primer lugar en el corazón de Dios. En segundo lugar, se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, esta misión, este encargo, este mensaje empieza desde Jerusalén. Y ahora vemos entonces cómo llega hasta el capítulo 13 de Hechos, y a partir de ahí el Evangelio sale del círculo de los judíos, sale del círculo de la realidad en base a la barrera para entrar en otra esfera, la esfera de la predicación del Evangelio a los gentiles, para lo cual Dios usa al apóstol Pablo. Muchísimas gracias. Vamos a orar. Acompáñenme por favor, y que el Señor sea quien los esté desafiando, animando, y la próxima semana seguiremos con esta historia de Hechos desde Jerusalén. Es el primer tema y continuaremos con los siguientes temas. Acompáñenme por favor a orar. Gracias, Señor, te damos porque podemos orar y podemos entender tu palabra, Señor, para que este precioso mensaje del Evangelio que nace en tu corazón, que se encarna en la persona de tu Hijo, y es un desafío ahora personal para cada uno de nosotros, que no nos quedemos limitados por nuestros temores, por nuestras barreras,
por nuestras limitaciones, porque tú nos has dado el poder de tu Espíritu Santo para que Él sea quien haga la obra a través de nuestras vidas. Él nos guíe, Él nos inspire, Él nos ilumine, Él nos llene, Él nos dé la inteligencia, Él nos capacite para que continuemos, Señor mi Dios, llevando este mensaje hasta lo último de la tierra. Gracias te damos. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de tus hijos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ninguna fuerza ni reino aquí, ninguna creación o cosa natural, ninguna ciencia o forma de pensar fueron antes que estuvieras tú. Ninguna historia, ningún país, ninguna maravilla conocida aquí, ningún tesoro o fuente de poder nunca a ti se pueden comparar. En la cruz te entregaste tú, moriste con rechazo y soledad, como una flor pisoteada allí, sufriste tú, pensando en mí. Pensando en mí. Ninguna fuerza ni reino aquí, ninguna creación o cosa natural, ninguna ciencia o forma de pensar fueron antes que estuvieras tú. Ninguna historia, ningún país, ninguna maravilla conocida aquí, ningún tesoro o fuente de poder nunca a ti se pueden comparar. En la cruz te entregaste tú, moriste con rechazo y soledad, como una allí, sufriste tú, pensando en mí, pensando en mí. Oh, en la cruz te entregaste tú, moriste con rechazo y soledad, como una flor pisoteada allí, sufriste tú, pensando en mí, pensando en mí, como una flor pisoteada allí, sufriste tú, pensando en mí.
Mis queridos hermanos, hoy es un día muy especial para nosotros en nuestra comunión con Dios como iglesia. Vamos a participar de la cena del Señor y prepararemos nuestros corazones. En primer lugar, inclina tu rostro, dale gracias a Dios por este privilegio que tenemos. Y si necesitas arreglar algunas cuentas con Dios, este es el momento. Confiesa tu falta y pide perdón a Dios para estar en plena comunión con Él. Oremos. Inclina tu rostro, mi hermano. Ora al Señor. Arregla tus cuentas con el Señor. Y dale gracias por este privilegio que tenemos nosotros, sus hijos. Señor y Padre bendito, tú estás escuchando las oraciones de tus hijos, Señor y Dios. Tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por esa confianza que tú nos das, Señor, sabiendo que si te confesamos, nos limpias de todo pecado, Señor, y nos dejas como si nunca lo hubiéramos hecho, solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Cristo. Amén. Antes de leer el pasaje bíblico, mi hermano, por favor, tú, mi hermano, como cabeza de hogar, como sacerdote de tu familia, en este momento, entrega los elementos que han preparado el pan y lo que simboliza el vino a los que van a participar de la cena del Señor. Así que toma el pan, toma el vino y entrégales, por favor. Si ya lo han hecho, vayamos abriendo nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11, 23 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Va a decir la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, participemos del pan y de lo que simboliza el vino. Verso 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de participar de tu cena, Señor. Recordamos tu inmenso amor hacia nosotros, en que siendo pecadores, Padre Celestial, y no había ninguna forma nosotros mismos de limpiarnos, enviaste a Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario y derramara su sangre por nosotros y muriera en aquella cruz, Señor, para que en su muerte, Padre Celestial, recibiendo el castigo de todos nosotros podamos tener vida nueva, vida eterna, Señor. Cristo no quedó en una tumba, se levantó como garantía para todos nosotros, que un día también Él lo hará con nosotros. E iremos y estaremos con Él, viviendo por toda la eternidad, Señor. Porque nosotros vamos a seguir recordando, Padre Celestial, en esta cena, lo que Cristo hizo hasta el día que Él venga por nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias por todo este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, mis hermanos.
Iglesia, hemos empezado nuestro mes misionero y tenemos algunos anuncios. Estamos muy agradecidos con Dios porque del 3 al 6 de septiembre tendremos nuestro primer Congreso Misionero virtual. Habrá plenarias, talleres para jóvenes y adultos y foros con distintos pastores. Prepárate para capacitarte en nuevas maneras de hacer misiones y llegar hasta lo último de la tierra. Hoy en nuestro bloque, La Misión Continúa, te presentamos a nuestros misioneros de Misión Urbana. ¿Sabías que hay ministerios de misiones en la ciudad? Más de 100 servidores de nuestra iglesia han visitado por años hospitales, cárceles y centros de rehabilitación. Pero también sirven al Señor preparando programas de valores para niños en colegios, centros de mujeres o abriendo grupos en sus casas y universidades para compartir la palabra de Dios donde hay necesidad. En este tiempo, debido a la pandemia, mucho ha cambiado. Pero la iglesia no se detiene, sigue intercediendo, reinventándose, compartiendo a Cristo. La misión continúa. Gracias por ser parte de esto con tus oraciones y ofrendas misioneras. La misión continúa. Además, desde el miércoles 12 de agosto, cambiamos nuestros cultos de oración. Necesitamos estar más cerca y poder orar los unos por los otros en grupos pequeños. Por eso, si aún no la tienes, descarga la aplicación Zoom en tu celular o abre una cuenta desde tu computadora. Si no sabes cómo hacerlo, pregúntanos por inbox. Estamos en modo misiones, un llamado para siempre. Que Dios te bendiga. Cada día que pasa crece la necesidad. ¿Quién irá? ¿Quién podrá su vida entregar para dar de tu amor y de tu libertad? Llevarlos a todo lugar y el tiempo pasa y nada cambia y todo sigue igual y se van millones a una eternidad sin haber tenido otra oportunidad. No hace falta que busques más. Nuestras vidas queremos dar. Dejaremos nuestras vidas de lado y a tu lado pelearemos por ti, alcanzando a todo el que nos rodea. Esa es nuestra tarea que va
vamos a cumplir. Llevaremos tu amor, llevaremos tu amor, llevaremos tu amor, Jesús. Y cada día que pasa crece la necesidad. ¿Quién irá? ¿Quién podrá su vida entregar para dar de tu amor y de tu libertad? Llevarlos a todo lugar. El tiempo pasa y nada cambia y todo sigue igual. Y se van millones a una eternidad sin haber tenido otra oportunidad. No hace falta que busques más. Nuestras vidas queremos dar. No hace falta que busques más. Nuestras vidas queremos dar. Dejaremos nuestras vidas de lado y a tu lado pelearemos por ti, alcanzando todo el que nos rodea. Esa es nuestra tarea que vamos a cumplir. Dejaremos nuestras vidas de lado y a tu lado pelearemos por ti, alcanzando todo el que nos rodea. Esa es nuestra tarea que vamos a cumplir. Llevaremos tu amor, llevaremos tu amor, llevaremos tu amor, Jesús. Llevaremos tu amor, llevaremos tu amor, llevaremos tu amor, Jesús.